Elena Vargas conocía bien el aroma matutino de su casa. Era una mezcla del olor a nuez de los granos de café de especialidad recién molidos, la sutil fragancia de los lirios en el jarrón de la sala y el persistente rastro de la colonia de Javier Moreno que quedaba en la almohada de al lado. Durante los últimos 5 años, ese aroma había sido para ella la definición misma de la palabra hogar. Esta mañana, como en cientos de mañanas anteriores, observaba en silencio, sorbiendo su café, a su marido mientras él elegía un traje para el trabajo frente a un armario colosal. Javier Moreno era un hombre encantador. Elena tenía que admitirlo. Incluso después de 5 años de matrimonio, su carisma no había disminuido. Tenía una constitución robusta, un rostro bien definido, y una sonrisa que podía derretir incluso a los miembros más inflexibles de cualquier junta directiva. Provenía de una familia muy humilde, un hecho que a menudo embellecía en historias que sonaban a dramas heroicos, como si fuera un príncipe que había conquistado el mundo por sí solo. La ironía, por supuesto, era que ese mundo era de Elena. Elena era la única heredera de un imperio empresarial que su padre había construido desde cero. Grupo Solara, un conglomerado masivo que abarcaba bienes raíces y hoteles de lujo, estaba ahora en sus manos. Era inteligente, decidida y respetada en el mundo de los negocios, una reina en su propio trono. Pero en casa, frente a Javier, se quitaba la corona. Quería ser simplemente una esposa solidaria, una compañera. Le había dado a Javier el puesto de director ejecutivo de una de sus filiales. Acceso ilimitado a las mejores comodidades y le había permitido ser el rostro público de su éxito compartido. A ojos del público, Javier Moreno era el marido brillante que mantenía a su esposa en el lujo. Pocos conocían la verdad, que Javier era simplemente la luna, reflejando la luz del sol que era Elena Vargas. Cariño, ¿qué te parece esta para la comida de hoy? La voz de Javier la sacó de sus pensamientos. Giró la cabeza y lo vio sosteniendo 2 corbatas de seda. Una era azul marino, la otra granate. La azul marino, respondió Elena suavemente. Combina mejor con tu camisa. Javier sonrió ampliamente. Era la sonrisa de la que Elena se había enamorado una vez. Siempre sabes que es lo mejor. Se acercó y le dio un beso en la frente. Su costosa colonia la envolvió. Un poco fuerte para la mañana. Tengo una reunión importante con esos inversores de Dubái. Probablemente llegue tarde. Elena asintió. Se había acostumbrado a esas palabras. Reuniones importantes, clientes potenciales, nuevos proyectos. Las excusas se habían vuelto más frecuentes en los últimos meses. Antes, él le contaba los detalles de sus reuniones. Discutían estrategias juntos. Ahora, sus respuestas eran siempre breves y vagas. Si ella intentaba indagar más, Javier se reía y decía: «Cariño, no te preocupes por esos detalles técnicos. Yo me encargo de eso. Tú solo siéntate y disfruta de los resultados». Algo no iba bien. Una pequeña alarma en la mente de Elena llevaba sonando mucho tiempo. Pero ella seguía silenciándola. No quería creerlo. Había construido este paraíso con sus propias manos. No podía quemarlo todo por una simple sospecha. Pero las pequeñas pruebas se acumulaban, como el polvo que se asienta lentamente sobre sus muebles relucientes. Había cargos en la tarjeta de crédito por cenas en restaurantes a los que nunca habían ido juntos. Llamadas telefónicas en mitad de la noche que se cortaban en cuanto ella se movía en la cama. Un leve aroma de un perfume femenino desconocido en la solapa de su traje, uno que no pertenecía a su secretaria de mediana edad. Elena intentaba descartarlo como paranoia. Quizás solo estaba cansada. Dirigir un imperio como Grupo Solara y tratar de ser la esposa perfecta era agotador. Quería confiar en su marido, en el amor que habían construido, el amor que la había hecho entregarle todo voluntariamente. «Ah, por cierto, cariño», dijo Javier ajustándose su reloj de pulsera de lujo, un regalo de Elena por su 3er aniversario. «Voy a necesitar unos fondos extra para gastos de representación, unos 400.000 euros. Ya sabes, a esta gente hay que tratarla bien para que los proyectos fluyan». Elena lo miró. No era la primera vez que lo pedía. Hasta ahora, nunca había preguntado. Simplemente enviaba un mensaje rápido a su director financiero de confianza, el señor Ruiz, para que transfiriera el dinero a la cuenta personal de Javier. Creía que era parte de su apoyo como esposa, pero hoy, una pequeña semilla de duda brotó. «¿Qué proyecto es ese, Javier?», preguntó, tratando de mantener su voz lo más neutra posible. La expresión de Javier cambió por una fracción de segundo, pero los ojos entrenados de Elena fueron lo suficientemente rápidos como para captarlo. «El desarrollo del resort en Marbella. Te lo conté. Ya está en las etapas finales. Hay que poner toda la carne en el asador». Elena guardó silencio. Conocía cada proyecto de su empresa. El proyecto del resort de Marbella existía, sí, pero apenas estaba en la fase de planificación inicial.
No había reuniones con inversores programadas, y mucho menos de Dubái. La mentira era tan fluida, tan natural, que dolía. Pero Elena simplemente asintió en silencio. De acuerdo. Me encargaré de ello. Gracias, mi amor. Javier le dio otro beso en la mejilla, más rápido. Me voy ya. Ten cuidado en la oficina. La puerta principal se cerró. Solo quedó el silencio y el aroma de la colonia de Javier que se desvanecía lentamente. Elena se quedó sentada, inmóvil. El café en su taza ya se había enfriado. El paraíso que había construido se sentía como si estuviera hecho de cristal, hermoso y brillante pero terriblemente frágil. Y esa mañana, por primera vez, empezó a notar pequeñas grietas que recorrían toda la superficie, y tenía miedo de que, si las tocaba, todo se haría añicos. Cogió su teléfono, pero no fue al señor Ruiz a quien contactó. Abrió su galería y miró sus fotos de boda. Javier la abrazaba con fuerza, sonriendo felizmente. En ese momento, Elena había creído que la mirada en los ojos de Javier era amor verdadero. Ahora, no estaba segura de si era amor o la mirada de un ganador de lotería que acababa de conseguir el premio de su vida. Elena dejó la taza con un pequeño chasquido. Se había estado haciendo la ciega durante demasiado tiempo. Era una mujer de negocios, una líder. Su instinto para los negocios nunca le había fallado. ¿Por qué lo había desconectado para su vida personal? Se puso de pie. La mirada en sus ojos había cambiado. La suavidad en los bordes había desaparecido, reemplazada por el brillo agudo de una directora ejecutiva lista para tomar una decisión difícil. No iba a destruir su paraíso. Simplemente iba a expulsar al demonio que se había colado en él. Iba a descubrir la verdad, sin importar lo amarga que fuera. Y si había una traición, el traidor nunca sabría lo que se le venía encima. Elena no gritaría ni lloraría. Sonreiría, y esa sonrisa sería el principio del fin de todo para él. El día transcurrió en una silenciosa tensión. Elena ejecutó su plan con la precisión de un cirujano. Aprobó la transferencia de los 400.000 euros que Javier había solicitado, pero instruyó al señor Ruiz para que rastreara el flujo de ese dinero. El resultado fue el que esperaba. El dinero no se usó para agasajar a inversores, fue transferido inmediatamente a otra cuenta para pagar la entrada de un deportivo de lujo. Un coche que Elena nunca había visto en el garaje de su casa. En casa, Elena interpretó su papel a la perfección. Seguía siendo la esposa cariñosa. Preparó el desayuno, preguntó a Javier por su día, y escuchó con una leve sonrisa sus nuevas mentiras sobre reuniones y proyectos ficticios. Cada mentira que Javier decía era otro clavo que él mismo martillaba en su propio ataúd. Demasiado borracho de arrogancia y libertad, Javier no notó el cambio gélido en los ojos de su esposa. Tomó el silencio de Elena como una forma de resignación, pero era la calma antes de la tormenta. Esa tarde, Elena decidió permitirse un pequeño lujo. Se dirigió al barrio de Salamanca, el distrito comercial más opulento de Madrid, lleno de boutiques de diseñadores internacionales. No era que realmente quisiera comprar. Solo necesitaba un espacio para pensar. Lejos del teatro de su casa, se sentó en un café, pidió una manzanilla y ordenó sus próximos movimientos. Ya se había puesto en contacto con su amiga y abogada de confianza, Clara Mendoza. Su reunión estaba programada para el día siguiente. Con la mente un poco más tranquila, Elena caminó hacia el aparcamiento subterráneo. Sus pasos se detuvieron cuando vio un coche familiar. Nunca lo había visto en persona, pero allí estaba, un Porsche 911 de un rojo intenso que brillaba bajo las luces fluorescentes. La matrícula era nueva. Era el mismo coche que figuraba en los documentos de pago que el señor Ruiz le había enviado. Su corazón se aceleró, no por el dolor, sino por la adrenalina. La presa que estaba cazando estaba justo delante de ella. Y efectivamente, una mujer apareció por la puerta del vestíbulo. Tendría 20 y tantos años, alta y esbelta, con un vestido ajustado más apropiado para un club que para ir de compras. Su rostro era bonito, pero sus ojos estaban llenos de arrogancia y un aire de superioridad. Caminó con un contoneo engreído hacia el deportivo rojo. Elena simplemente observó desde la distancia. Podría haberse ido, ignorar la escena, pero algo la detuvo. Quería ver el rostro de la mujer que estaba conspirando con su marido para traicionarla. La mujer, cuyo nombre más tarde descubriría que era Valeria Torres, pareció notar la presencia de Elena. Sus ojos recorrieron el entorno hasta que finalmente se encontraron y se fijaron en los de Elena. Una sonrisa cínica y triunfante se dibujó en sus labios pintados de un rojo intenso. En lugar de subir al coche, Valeria se acercó a Elena. Ahí viene, pensó Elena. El momento de la verdad. Se enderezó, manteniendo su rostro lo más impasible posible. Hola, señora Vargas, saludó Valeria con una falsa deferencia, pero sus ojos bailaban con burla. ¿Está sola?
Hola, respondió Elena secamente. No tenía tiempo ni energía para trivialidades. Valeria soltó una risita, un sonido como el de unas uñas arañando una pizarra. Se echó el pelo hacia atrás, un gesto teatral diseñado para mostrar los pendientes de diamantes que llevaba. Eran del mismo modelo que Elena había visto en un catálogo de joyería la semana anterior. Solo quería saludar. Me pareció de mala educación no hacerlo, encontrándome con la esposa de mi amante. ¿No cree?, dijo Valeria, enfatizando la palabra amante. Elena permaneció en silencio, dejando que la mujer continuara con su monólogo. Ligeramente irritada por la falta de la reacción airada que esperaba, Valeria sacó su arma definitiva. Levantó la mano y agitó las llaves del coche, con el logo de Porsche justo delante de la cara de Elena. El llavero aún estaba envuelto en plástico. «Mire», dijo con orgullo, su voz elevándose como si proclamara una gran victoria. «Javier me lo compró». Valeria hizo una pausa para saborear el momento, y luego soltó la frase que había preparado para destruir a Elena. «Dice que valgo mucho más que la aburrida y vieja esposa que tiene en casa». Las palabras no abofetearon la mejilla de Elena, pero estaban diseñadas para doler más que cualquier bofetada física. Estaban hechas para apuñalar su orgullo, para destrozarlo y hacerla sentir insignificante. Valeria esperó, con los ojos brillantes de expectación, anticipando un estallido de ira, lágrimas, o al menos un rostro pálido por el shock. No obtuvo nada de eso. En cambio, Elena sonrió. No era una sonrisa triste ni forzada. Era una sonrisa genuina, leve, llena de algo que Valeria no podía entender, diversión, como si acabara de escuchar el chiste más gracioso del mundo. «Enhorabuena por tu coche nuevo», dijo Elena, su voz tranquila y clara. Eso fue todo. La reacción descolocó a Valeria. Su plan para humillar a Elena había fracasado por completo. Fue como dar un puñetazo al aire. Toda su mejor munición resultó ser de fogueo. Elena no le dio tiempo a recuperarse. Asintió cortésmente una vez más. Luego se dio la vuelta y caminó hacia su propio coche, aparcado unas filas más allá, un sedán negro de lujo, que costaba 3 veces más que aquel deportivo rojo. Una vez dentro del coche, con la puerta cerrada y todo el ruido exterior bloqueado, la sonrisa de Elena se desvaneció lentamente. Agarró el volante hasta que sus nudillos se pusieron blancos, y su respiración se volvió entrecortada. No lloró. Las lágrimas eran un lujo que no podía permitirse para esta traición. El dolor estaba ahí, agudo y punzante. Pero por encima de él, algo más estaba creciendo rápidamente. Una ira fría, gélida. La ira de una reina cuyo reino había sido profanado por peones que no conocían su lugar. La aburrida y vieja esposa. Valgo mucho más. Las palabras de Valeria resonaban en sus oídos. ¡Qué par de tontos! Valeria, tan orgullosa del coche que le habían regalado, sin saber que había sido comprado con el dinero de la mujer a la que estaba insultando. Y Javier, su marido, tan estúpido como para pensar que podía jugar con la fuente misma de todo el lujo del que disfrutaba. Ambos pensaban que habían ganado una batalla. No sabían que Elena aún no consideraba que esto fuera una guerra. Era solo un juego. Y esa noche, Elena iba a volcar el tablero. Iba a retirar todas las piezas, cortar todo acceso, y dejarlos varados sin nada. Elena arrancó el coche. Al salir del aparcamiento, vio de reojo a Valeria todavía de pie junto al coche rojo, desconcertada. Elena sonrió de nuevo. Esta vez fue una sonrisa para sí misma, la última sonrisa de una esposa. Porque la Elena Vargas que volvería a casa esa noche ya no era la esposa que Javier conocía. Era una ejecutora, lista para llevar a cabo su propio veredicto. Sin dudarlo y sin piedad. El trayecto a casa se sintió diferente. Las calles que Elena siempre recorría, los imponentes rascacielos, las brillantes luces de la ciudad, todo parecía extraño, como visto a través de una lente diferente. La magnífica casa que la esperaba al final del viaje ya no se sentía como un paraíso. Esa noche, se sentía como un gran escenario de teatro, y Elena estaba harta de interpretar a la protagonista ciega que no conocía su propio guión. Aparcó el coche en el garaje con movimientos precisos y carentes de emoción. A su lado, un amplio espacio vacío esperaba, el lugar donde debería estar el coche de Javier, que a esas horas estaría aparcado en otro lugar, en otra vida. Entró en la casa silenciosa. El personal de servicio ya se había retirado a sus dependencias. Solo el tic-tac del antiguo reloj de pie en el salón le hacía compañía. Cada tic-tac sonaba como una cuenta atrás. No se cambió de ropa, ni tocó la cena que le habían preparado. Simplemente se sentó en el sofá de terciopelo marfil y miró fijamente hacia la puerta. Esperando. Alrededor de las 11 de la noche, finalmente escuchó el sonido del coche de Javier. La puerta principal se abrió y él entró con una sonrisa jovial.
Incluso tarareaba una pequeña melodía. Parecía tan ligero, tan despreocupado. Olía a licor caro y al mismo perfume de mujer que ella había olido en el aparcamiento. El aroma de una falsa victoria. «Oh, cariño, ¿aún despierta?», preguntó, acercándose para besarla en la frente. Elena no se apartó. Dejó que sus labios tocaran su piel. Se sintieron fríos, como el toque de un extraño. «Te estaba esperando. ¿Cómo fue la reunión?», preguntó, su propia voz sonando normal incluso para sus oídos. «Increíble», exclamó Javier, quitándose la chaqueta y arrojándola descuidadamente sobre el sofá, un hábito que Elena siempre había detestado en silencio. Los inversores quedaron totalmente impresionados. «Este proyecto va a ser un éxito rotundo. Tendremos que celebrarlo a lo grande». Elena simplemente asintió. «Me alegro. Debes estar cansado. Ve a ducharte. Yo iré en un momento». Javier, completamente incapaz de leer nada fuera de su zona de confort, asintió obedientemente. «No tardes mucho», dijo con un guiño juguetón, antes de desaparecer en el dormitorio. Fue entonces cuando Elena se movió. En cuanto escuchó el sonido de la ducha en el baño, se levantó y no se dirigió al dormitorio, sino al estudio. Esa habitación era el centro de control de su reino, insonorizada y protegida por un sistema de seguridad de última generación. Era donde se sentía más poderosa, más ella misma. Se sentó en su silla de cuero y abrió el portátil, conectado al servidor privado de su empresa. Sus dedos volaron sobre el teclado a una velocidad aterradora. No necesitaba hackear nada. Como accionista mayoritaria, tenía acceso a toda la información financiera vinculada a su nombre, lo que incluía las cuentas conjuntas y las tarjetas de crédito adicionales que le había dado a Javier. La primera pantalla que abrió fue el historial de transacciones de la cuenta conjunta de los últimos 6 meses. Sus ojos escanearon rápidamente las filas de cifras y descripciones. La transferencia de 400.000 euros de unos días antes fue el punto de partida. Tal como había informado el señor Ruiz, el dinero había ido directamente al concesionario de coches de lujo. Fin. La primera y más flagrante prueba, confirmada. Pero Elena no se detuvo ahí. Ya no se trataba del coche. Se trataba de desmantelar toda la red de mentiras que Javier había construido. Empezó a retroceder en el tiempo, como una arqueóloga excavando las ruinas de una civilización destruida, y lo que encontró la asqueó. Había un patrón claro. Cada vez que Javier se iba de viaje de negocios, siempre había transacciones dobles. Una en un hotel corporativo, para el cual se presentaba un informe a la oficina, y otra con una tarjeta de crédito personal adicional en una villa romántica o un hotel boutique en la misma zona. En un viaje de 3 días a Barcelona el mes pasado, el informe oficial decía que se había alojado en un hotel de la cadena de Grupo Solara, pero el extracto de la tarjeta de crédito mostraba un cargo por una villa privada con piscina en Sitges, junto con facturas de un tratamiento de spa para 2 y una cena en un restaurante junto a la playa famoso por su ambiente romántico. Luego estaban los gastos con nombres vagos. Gastos de representación de clientes resultaron ser compras en boutiques de joyería de lujo. Elena amplió una transacción. La fecha coincidía una semana antes de que viera los pendientes de diamantes en las orejas de Valeria. Compra de material de oficina resultó ser la compra de varios bolsos de diseño en una boutique de París, cuando se suponía que Javier estaba en una conferencia inmobiliaria en Berlín. Las mentiras eran tan sistemáticas, tan meticulosas. Javier no solo estaba teniendo una aventura. Estaba construyendo un universo paralelo de lujo para su amante, y Elena estaba pagando por todo ello. Cada céntimo de cada lujo del que Valeria presumía, cada prenda de diseño que cubría su cuerpo, cada gota de champán que bebía, había sido comprado con el sudor de Elena y el legado de su familia. El dolor en su corazón se había entumecido, reemplazado por una fría rabia que le calaba hasta los huesos. Abrió otra carpeta que le daba acceso a las facturas telefónicas de Javier. Cientos de llamadas y mensajes a un número. Un número que aparecía sin nombre, solo una serie de dígitos. Las llamadas más largas se hacían a altas horas de la noche, las horas en que Javier afirmaba estar trabajando hasta tarde o no poder dormir. No necesitaba escuchar sus conversaciones. Los datos frente a ella eran suficientes para pintar un cuadro completo y repugnante. Guardó todas las pruebas, haciendo una copia en un disco duro encriptado. Recopiló las pruebas como un fiscal que prepara una acusación. Cada extracto bancario, cada factura de tarjeta de crédito, cada registro de llamadas, eran los clavos que sellarían el destino de Javier. El sonido de la ducha en el baño se detuvo. Elena miró el reloj en la esquina de su pantalla. Llevaba casi 1 hora inmersa en esta casa. Con un movimiento rápido, cerró todas las aplicaciones, borró su historial de navegación y apagó el portátil.
Se levantó, se arregló la ropa y salió del estudio, cerrando la puerta con llave tras de sí. Cuando entró en el dormitorio, Javier ya estaba en la cama, solo con unos pantalones cortos, con el pelo aún ligeramente húmedo. Le sonrió al verla. «Por fin vienes. Pensé que te habías quedado dormida ahí fuera», palpó el espacio vacío a su lado. Elena caminó hacia su tocador y comenzó a quitarse el maquillaje con movimientos lentos y controlados. Podía ver el rostro de Javier reflejado en el espejo, un rostro atractivo que ahora parecía una máscara grotesca. Solo estaba terminando unos correos electrónicos, mintió. Mentirle a Javier se sentía ahora tan fácil, tan natural. Había aprendido del maestro. Terminó su rutina nocturna y finalmente se metió en la cama junto a él. Él la atrajo hacia sí al instante, abrazándola por la espalda y susurrándole al oído. «Gracias por todo, cariño. Sin ti nunca podría haber llegado a ser quien soy». La ironía de esa frase era tan aguda que Elena casi se echó a reír. Se quedó quieta, rígida en sus brazos. Cerró los ojos, no para dormir, sino para planificar. Esa noche, por primera vez en 5 años, se durmió dándole la espalda a su marido, no solo físicamente, sino también mentalmente. Las huellas digitales habían hablado, y en el silencioso tribunal de su mente, el veredicto estaba dictado, solo quedaba la ejecución. A la mañana siguiente la farsa continuó. Elena se levantó primero, preparó el café y se sentó a la mesa como si nada hubiera pasado. Cuando Javier bajó, lo recibió con la misma sonrisa de siempre. Si él notó algo extraño, estaba demasiado ocupado en su propio mundo como para darse cuenta. Desayunó a toda prisa, presumiendo de sus planes para expandir las alas de la compañía. Elena simplemente escuchaba, asintiendo de vez en cuando, registrando mentalmente cada mentira que salía de la boca de su marido. «Hoy he quedado para comer con una vieja amiga. Probablemente no vuelva a la oficina después», dijo Elena mientras untaba mermelada en su tostada. «¿Ah, quién?», preguntó Javier distraídamente, más centrado en su teléfono. «Clara. Hace mucho que no nos vemos», respondió Elena. Javier solo emitió un sonido de asentimiento. El nombre de Clara Mendoza no levantó ninguna sospecha. Sabía que Clara era la mejor amiga de Elena desde la universidad. Lo que no sabía era que Clara era una de las abogadas de divorcios más temidas de la ciudad. Se encontraron en un reservado de un restaurante de un hotel de 5 estrellas. En una sala donde la discreción era absoluta, Clara esperaba. Era lo opuesto a Elena. Si Elena era agua tranquila, Clara era fuego. Llevaba el pelo corto, su estilo era afilado y su mirada no se perdía ni el más mínimo detalle. «Tenía un mal presentimiento desde que me dijiste que nos viéramos aquí, Elena», dijo Clara, incluso antes de que el camarero sirviera el agua. Elena no perdió el tiempo. Colocó una tableta sobre la mesa y la deslizó hacia Clara. «Míralo tú misma». Durante casi 20 minutos, los únicos sonidos en la habitación fueron la respiración cada vez más agitada de Clara y algún que otro juramento ahogado. Pasó página tras página de los documentos que Elena había preparado. Copias de los extractos bancarios, facturas de tarjetas de crédito resaltadas con un marcador digital, registros de llamadas e incluso la foto del deportivo rojo que Elena había tomado a escondidas cuando Valeria estaba distraída. Cuando terminó, Clara dejó la tableta bruscamente. Su rostro estaba rojo de ira. «El cabrón. El parásito desagradecido. Te dije desde el principio que solo iba a por tu dinero». Elena mantuvo la calma. «No necesito un te lo dije, Clara. Necesito una estrategia». La ira en el rostro de Clara se disipó lentamente, reemplazada por una fría profesionalidad. Pasó del modo amiga al modo abogada. «Vale. Primero, nuestro acuerdo prenupcial es blindado. Todos los activos a tu nombre antes del matrimonio, y todos los que se deriven del legado de tu familia, son exclusivamente tuyos. Eso ya está a salvo». «¿Y la empresa?» «Es el director ejecutivo de una de las filiales», preguntó Elena. «Es un puesto que tú le diste. Puedes quitárselo en cualquier momento. La Junta te apoyará al 100%. No tiene acciones a su nombre, ¿verdad?» «Ni una sola», respondió Elena con firmeza. «Bien». Los ojos de Clara brillaron. «Nuestro plan será una operación encubierta. Preparamos toda la munición, la demanda de divorcio, el aviso de despido, la congelación de activos. Atacaremos desde todos los frentes a la vez, cuando menos se lo espere. Lo derribaremos tan fuerte que no volverá a levantarse». Clara comenzó a garabatear los puntos clave de la estrategia legal en un cuaderno. Discutieron cada detalle, desde la división de bienes hasta los motivos de divorcio que presentarían ante el tribunal, infidelidad y fraude financiero, y cómo sacarlo de la casa sin dramas innecesarios. «Lo más importante, Elena», dijo Clara, mirando fijamente a su amiga, «hasta el día de, tienes que actuar con total normalidad. No muestres ninguna emoción.
No le des ni la más mínima razón para sospechar. Necesitamos el factor sorpresa absoluto. No te preocupes, respondió Elena, con los ojos fríos como el hielo. No sospechará nada. Después de la comida, Elena no volvió a casa. Se dirigió directamente a la sede de Grupo Solara. Saludó a los empleados con una sonrisa amable mientras cruzaba el imponente vestíbulo. Como siempre, nadie podía adivinar la tormenta que se desataba en su interior. Llamó al señor Ruiz a su despacho. Un hombre de unos 40 y tantos años que había trabajado para la familia Vargas desde que el padre de Elena estaba vivo. El señor Ruiz entró en silencio y con respeto. Era la encarnación de la lealtad y la eficiencia. Había visto a Elena crecer de una niña a una líder, y su lealtad nunca había flaqueado. Elena no se anduvo con rodeos. Miró al señor Ruiz con la misma mirada que usaría para ordenar la adquisición de una empresa multimillonaria. Señor Ruiz, tengo una misión para usted. Extremadamente confidencial y delicada, dijo con voz neutra. El señor Ruiz asintió. Estoy a sus órdenes, señora. Quiero que prepare toda la documentación necesaria para recuperar el control de todos los activos a mi nombre. Convierta todas las cuentas conjuntas en titularidad única. Prepare notificaciones para todos los bancos para cancelar las tarjetas de crédito adicionales a nombre de Javier Moreno. Contacte con todos los gestores de inversiones y revoque su acceso. Quiero cerrar por completo todas las puertas financieras a su nombre que se originen en mí. El señor Ruiz escuchó sin que su expresión cambiara, pero Elena pudo ver un leve destello de comprensión en sus ojos. Seguramente había sospechado algo durante mucho tiempo, pero su profesionalidad le había impedido decirlo. Todo esto, continuó Elena, debe prepararse, pero no ejecutarse. Guarde todos los documentos en su caja fuerte personal. Nadie más puede saberlo. Esperará mi señal. Cuando le envíe un mensaje de texto con una sola palabra, ahora, pulsará todos los botones simultáneamente, en ese mismo instante. Entendido, señora. La voz del señor Ruiz era firme. Lo tendrá todo preparado hoy mismo. Una cosa más, añadió Elena. Prepare una carta de despido deshonroso para Javier Moreno, director ejecutivo de Solara Properties. El motivo será malversación de fondos de la empresa para beneficio personal. Adjunte las pruebas de las transferencias que ya tiene. Esta vez, un brillo cruzó los ojos del señor Ruiz. No de sorpresa, sino de satisfacción. Será un placer, señora. Después de que el señor Ruiz se fuera, Elena se reclinó en su silla. Miró el paisaje urbano desde la ventana de su altísima oficina. Se sentía cansada, pero también poderosa. Sus aliados estaban ahora en posición. El abogado había preparado los cañones legales. El gestor financiero estaba listo para cortar las líneas de suministro. Había colocado todas sus piezas de ajedrez. Ahora era una general en la cima de una colina, observando el campo de batalla, esperando el momento adecuado para ordenar el ataque al amanecer. Todo lo que tenía que hacer era seguir actuando durante unos días más. Bailar un último baile con un marido que no sabía que su música estaba a punto de parar. Los siguientes días se sintieron como caminar bajo el agua. El tiempo pasaba lentamente. Cada movimiento era pesado y calculado. Para Javier, nada había cambiado. El mundo seguía girando a su alrededor. El sol seguía saliendo para él. No se daba cuenta de que estaba bailando al borde de un precipicio, al son de la música que tocaba su esposa. La directora invisible, Elena, tocaba cada nota a la perfección, guiándolo hacia su inevitable final. Se convirtió en una esposa aún mejor de lo que había sido. Lo recibía en casa con una cálida sonrisa, escuchaba atentamente sus historias ficticias, e incluso le ofrecía consejos inteligentes sobre sus proyectos imaginarios. Era una actriz premiada en el escenario de su propio teatro. Cocinaba sus platos favoritos, se aseguraba de que sus camisas estuvieran perfectamente planchadas, y le dejaba creer que era el rey de este palacio. La confianza de Javier se infló a niveles peligrosos. Interpretó la dulzura de Elena como una señal de resignación, su silencio como prueba de que ella había aceptado su papel de proveedora dócil. Se volvió más descuidado, más arrogante. Ya no intentaba ocultar el olor del perfume de Valeria en el cuello de su camisa, asumiendo que Elena era demasiado estúpida o demasiado asustada para darse cuenta. Una noche, llegó a casa con una pequeña caja de terciopelo. Se la entregó a Elena con la sonrisa de un filántropo. Para ti, cariño. Elena abrió la caja. Dentro había un broche de plata de diseño corriente, adornado con unas cuantas circonitas cúbicas que brillaban falsamente. Era una joya que ella nunca usaría. Un objeto barato que se sentía como un insulto comparado con la colección de joyas heredada de su madre. Sabía que esto era dinero para callar. Una pequeña ofrenda para aplacar la conciencia de Javier que podría pincharle de vez en cuando. Gracias, Javier. Es precioso.
La voz de Elena sonó sincera. Incluso permitió que él le prendiera el broche en la blusa. Se miró en el espejo, viendo a su marido de pie detrás de ella con una sonrisa de satisfacción. A los ojos de Elena, el broche parecía una placa de la vergüenza. La noche del juicio final llegó una semana después de la reunión de Elena con Clara. Javier se estaba preparando para salir. Llevaba su mejor traje, se había rociado generosamente con colonia y parecía extremadamente emocionado. «Esta noche es la noche, cariño», le dijo a Elena, que estaba leyendo en la cama. «Voy a cenar con mi mayor inversor potencial. Si este acuerdo se cierra, abriremos una sucursal en Dubái». Elena cerró el libro. Sabía, gracias al rastreador que había instalado en secreto en su coche, que su destino no era un hotel de negocios, sino el restaurante francés más romántico y caro de la ciudad. El mismo restaurante donde Javier le había pedido matrimonio. La ironía era deliciosa. «¿Necesitas algo para esta noche?», preguntó Elena interpretando su papel. El rostro de Javier se iluminó. Este era el cebo que había estado esperando. «Ah, qué bien que lo preguntas. Estaba un poco preocupado por el límite de mi tarjeta de crédito. Después de lo del coche ayer, no he tenido tiempo de arreglarlo. No quiero pasar un momento embarazoso en la caja al agasajar a alguien tan importante». Hizo una pausa, esperando que Elena ofreciera una solución. «¿Y bien?», preguntó Elena, fingiendo inocencia. «¿Podrías transferir algo de efectivo a mi cuenta por si acaso? Digamos, ¿1.000.000 de euros? Te prometo que será la mejor inversión que hayamos hecho». Su voz estaba llena de melosidad. 1.000.000 de euros. Una suma fantástica, pedida tan casualmente como si pidiera caramelos. Ese dinero nunca sería una inversión para la empresa. Sería el fondo para unas lujosas vacaciones en Dubái para él y Valeria bajo la apariencia de un viaje de negocios. Elena lo miró durante un largo momento. Un silencio momentáneo. Javier se puso nervioso, pensando que quizás había pedido demasiado. Entonces Elena sonrió. Una sonrisa tan suave, tan llena de amor. «Por supuesto, cariño, cualquier cosa por tus sueños. Me encargaré de ello mañana por la mañana». La tensión abandonó los hombros de Javier al instante. Soltó una risa de alivio, se acercó al lado de la cama y abrazó a Elena con fuerza. Le besó la coronilla, inhalando el aroma de su pelo. «Eres la mejor esposa del mundo, Elena. Soy tan afortunado de tenerte», susurró, y lo decía en serio. Realmente creía sus propias palabras. En su pequeña mente, realmente se sentía afortunado. Lo tenía todo. Una esposa rica y dócil, una amante joven que lo adoraba y una vida de lujo sin tener que esforzarse. Elena no devolvió el abrazo. Sus brazos simplemente permanecieron a sus costados. Cerró los ojos, dejando que esa última mentira la envolviera. Podía sentir el latido constante del corazón de Javier contra su espalda, el latido de un hombre que no sabía que su vida estaba a punto de terminar en cuestión de horas. Era la serpiente, abrazada por su presa, disfrutando de un último momento de calor antes de inyectar el veneno. «Espero que vaya bien esta noche», dijo Elena cuando él finalmente la soltó. «Claro que irá bien», respondió Javier con confianza. Cogió las llaves de su coche, le lanzó un beso a Elena y salió de la habitación con el paso de un conquistador. Elena permaneció inmóvil, escuchando el sonido del coche de Javier alejándose por el camino de entrada. El silencio que quedó se sintió denso. Se levantó de la cama, caminó hacia la ventana y miró la oscuridad de la noche. El baile había terminado. El titiritero había tocado la última nota. Ahora era el turno de Elena de tomar el escenario. Cogió su teléfono de la mesita de noche. La pantalla se iluminó, mostrando el contacto señor Ruiz. Su dedo se cernió sobre el teclado, listo para escribir la única palabra que lo derrumbaría todo. Durante varios minutos después de que el coche de Javier desapareciera por completo de la vista, dejando solo un rastro de arrogancia en el camino vacío, Elena permaneció junto a la ventana. Dejó que el silencio de la casa la envolviera, que fuera testigo de lo que estaba a punto de suceder. No había dudas ni arrepentimiento. Solo una claridad fría y absoluta. Le había dado a Javier suficiente cuerda para ahorcarse. Esa noche, ella simplemente iba a patear la silla. Volvió a la cama, no para acostarse, sino para sentarse en el borde. Con la espalda recta, cogió su teléfono. La pantalla brillante iluminaba su rostro inexpresivo. Abrió la aplicación de mensajería, seleccionó el contacto del señor Ruiz. El cursor parpadeaba, esperando su orden. Sin dudarlo, escribió una sola palabra. «Ahora». Pulsó enviar, el mensaje se fue. 2 tics azules aparecieron al instante, enviado y leído. En otro lugar de la ciudad, en una oficina aún iluminada, se recibió un breve mensaje de texto. Sin demora, sin preguntas, una cascada de comandos digitales se ejecutó con precisión militar. Se enviaron correos electrónicos a la junta directiva.
Se enviaron notificaciones a todos los bancos. Se ejecutaron órdenes en los sistemas de inversión. En menos de 5 minutos, el universo financiero que Javier creía suyo había dejado de existir. Elena dejó el teléfono sobre la mesita boca abajo. Se levantó, fue al baño y abrió el agua caliente de la ducha. Se lavó el cuerpo como si estuviera limpiando los residuos de 5 años de mentiras de su piel. Cuando salió envuelta en un cómodo pijama de seda, se sintió más ligera de lo que se había sentido en meses. El telón había caído. La función había terminado. Ahora solo tenía que esperar a que el actor principal se diera cuenta de que lo habían dejado solo en un escenario a oscuras. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Javier y Valeria estaban en la cima del mundo. Se sentaron en la mejor mesa del restaurante francés, la misma donde Javier se había arrodillado ante Elena años atrás. Pidieron el menú más caro. Langosta termidor, bistec de wagyu A5 y una botella de Dom Perignon. Por nosotros, nena, dijo Javier levantando su copa. Y por nuestro futuro en Dubái. Valeria rió encantada, chocando su copa con la de él. No puedo esperar. Ya he estado mirando apartamentos en el Burj Khalifa. Las vistas serán increíbles. Lo que quieras, preciosa. El cielo es el límite, prometió Javier. Se sentía invencible. Había conquistado a Elena, tenía su dinero y ahora tenía a esta hermosa joven a su lado. Era el rey del mundo. Disfrutaron de la cena tranquilamente, riendo y planeando su vida de opulencia. Cuando llegó la cuenta, la cifra era astronómica. Javier simplemente sonrió. Sacó la tarjeta negra de metal de la que siempre se sentía tan orgulloso y se la entregó al camarero como un sultán. Unos minutos después, el camarero regresó con una expresión ligeramente incómoda. Lo siento, señor. La tarjeta ha sido rechazada. La sonrisa de Javier se congeló. ¿Rechazada? Imposible. Inténtelo de nuevo. El terminal debe estar defectuoso. El camarero asintió. Se fue y regresó con la misma expresión. Sigue sin funcionar, señor. Dice que contacte con el banco. El rostro de Valeria empezó a cambiar. ¿Qué pasa, Javier? No me digas que se te olvidó pagar la factura. Por supuesto que no, espetó Javier. La humillación comenzaba a aflorar. Debe ser un error del sistema bancario. Sacó otra tarjeta de su cartera. Una de platino. Pruebe con esta. El resultado fue el mismo. Rechazada. Probó con otra. Rechazada. Un sudor frío comenzó a formarse en las sienes de Javier. Podía oír los susurros de las otras mesas. El rostro adorador de Valeria era ahora una mueca de desprecio. Voy a un cajero automático un momento, dijo Javier, tratando de mantener la compostura. Se levantó y caminó rápidamente hacia el cajero del vestíbulo del hotel. Insertó la tarjeta, tecleó su PIN y seleccionó la opción de retirar efectivo. La pantalla parpadeó y luego mostró un mensaje horrible. Saldo insuficiente. Su corazón se detuvo. Imposible. Sabía que Elena había transferido 400.000 euros hacía unos días y siempre tenía al menos 20.000 en su cuenta principal para emergencias. Lo intentó de nuevo, esta vez seleccionando consultar saldo. La pantalla mostró una cifra que lo dejó mareado, 17,45 euros. El pánico se apoderó de él. Respiró hondo. Cálmate. Debe ser un fallo del sistema. Sacó su teléfono y con manos temblorosas abrió su aplicación de banca móvil. Tuvo que introducir su contraseña y su huella dactilar. Cuando la aplicación se abrió, sintió que su mundo se derrumbaba. La misma cifra le devolvía la mirada desde la pantalla de su teléfono, 17,45 euros. Todas sus cuentas, las de ahorro, las de inversión, mostraban un saldo de 0 o cifras minúsculas. Era como si un agujero negro gigante hubiera aspirado toda su riqueza. Volvió a la mesa, con el rostro pálido. ¿Y bien?, preguntó Valeria bruscamente. Debe haber un gran problema con el sistema bancario esta noche. No puedo acceder a ninguna de mis cuentas. Su voz sonaba débil. Valeria lo miró con asco. ¿Un problema bancario? ¿O es que estabas en la ruina todo este tiempo y solo presumías? ¡No estoy en la ruina!, gritó Javier en voz baja, atrayendo la atención de todo el restaurante. Para resolver la vergonzosa situación, Valeria tuvo que pagar con su propia tarjeta, quejándose sin cesar. El viaje de vuelta en su deportivo rojo fue frío y silencioso. El fuego de su relación se había evaporado junto con el saldo de la cuenta de Javier. En cuanto llegaron al apartamento de Valeria, Javier intentó contactar con el servicio de atención al cliente del banco, pero ya era fuera del horario de oficina. No sabía qué hacer. Se sentía aislado, desconectado del mundo que lo sostenía. En su pánico, solo una explicación racional le vino a la mente. Esto tiene que ser cosa de Elena.
Quizás ella había hecho un gasto enorme, o un hacker había atacado sus cuentas. Ni por un momento consideró que pudiera ser una acción deliberada de su dócil esposa. Tenía que ir a casa. Tenía que hablar con Elena. Quizás gritarle, exigirle una explicación. Condujo hacia su casa en un estado de confusión, dejando atrás a Valeria, que lo observaba con una mirada fría desde la ventana de su apartamento. No se dio cuenta de que se dirigía a toda velocidad hacia su propio juicio, uno en el que el juez, el jurado y el verdugo eran la misma persona. La misma mujer que lo esperaba en silencio en casa. El viaje de Javier a casa fue un infierno. Sus pensamientos corrían más rápido que el coche, tratando de encajar las piezas de un rompecabezas imposible. ¿Un fallo del sistema? No podía ser que todos los bancos, al mismo tiempo, tuvieran un problema solo con sus cuentas. ¿Un hackeo? ¿Quién lo hackearía a él? Nunca había sido tan importante. Todos los caminos en su mente volvían a un nombre, Elena, pero sus suposiciones seguían siendo vagas y desenfocadas. Quizás Elena había hecho una gran compra sin decírselo y había vaciado los fondos de la cuenta conjunta. Sí, tenía que ser eso. Las mujeres no sabían controlar sus gastos. O quizás se había asustado por algo y había movido el dinero a un lugar seguro. ¡Qué estúpida! No entendía cómo funcionaba el dinero. La ira le dio energía. La humillación que había sufrido frente a Valeria y los clientes del restaurante se transformó en una furia ardiente. Había encontrado a alguien a quien culpar. Y Elena era el blanco más fácil. Se imaginó irrumpiendo por la puerta, gritándole a su esposa, exigiéndole una explicación por su descuido, y luego perdonándola magnánimamente después de que ella llorara y se disculpara. El escenario le devolvió una pizca del control que había perdido. Cuando entró en el largo camino de entrada, flanqueado por jardines perfectamente cuidados. La grandiosidad del lugar se sintió como una bofetada. Las luces del jardín estaban encendidas, iluminando la fachada de la casa, que parecía serena y pacífica, un marcado contraste con la tormenta que se desataba en su interior. Aparcó el deportivo rojo, que había sido su símbolo de triunfo, con un chirrido de neumáticos, una violación en la quietud de la noche. Cerró la puerta del coche de un portazo y caminó a grandes zancadas hacia la puerta principal. No necesitó usar la llave. La enorme puerta de teca estaba abierta. Entró, listo para desatar su furia. «Elena». Su voz resonó en el vestíbulo vacío. «Elena Vargas, ¿dónde estás?» No hubo respuesta desde arriba. Pensó que ella ya estaría dormida, ajena al desastre que había ocurrido. Su ira creció. Cruzó la amplia sala de estar y se dirigió al dormitorio principal, pero sus pasos se detuvieron. En la sala familiar, ligeramente a oscuras, bajo la cálida luz de una lámpara de lectura, la vio. Elena no estaba durmiendo. Estaba sentada en su sillón individual favorito, vestida con un pijama de seda, con un libro de tapa dura en su regazo. En una pequeña mesa a su lado, una taza de té aún desprendía un leve vapor. Parecía tan tranquila, tan serena, como si estuviera disfrutando de una noche apacible. La escena era tan incorrecta, tan discordante con el caos que sentía Javier, que lo descolocó. Elena levantó la vista de su libro. Sus ojos se encontraron con los de él. No parecía sorprendida ni asustada. Simplemente lo miraba, con el rostro impasible. ¿Has vuelto?, preguntó. Su voz plana. La calma de Elena fue como echar gasolina al fuego de la ira de Javier. ¿Que sí he vuelto? Acabo de pasar la noche más humillante de mi vida. ¿Y tú me preguntas si he vuelto? Su voz se elevó, rompiendo la elegante quietud de la habitación. Elena cerró el libro con un movimiento lento y lo dejó sobre la mesa. No se levantó de la silla. ¿Humillante? ¿Por qué? ¿Por qué? Javier rió con sorna, paseándose frente a ella como un león enjaulado. Porque todas nuestras tarjetas fueron rechazadas. Intenté sacar dinero del cajero, y el saldo era 0. No sé qué has hecho con nuestro dinero, pero nos has llevado a la ruina. ¿Lo sabes? Elena tomó un sorbo de té. No son nuestras tarjetas, Javier. Son mis tarjetas, y no estoy en la ruina. Mis finanzas están perfectamente bien. La respuesta tranquila y lógica frustró aún más a Javier. ¿Qué quieres decir con tuyas? Estamos casados. ¿Qué ha pasado con todas las cuentas? ¿Qué demonios has hecho? ¿Has comprado algo caro? ¿Diamantes? ¿Bolsos? Explícate, Elena. La señaló con el dedo, tratando de ser amenazante. No he comprado nada hoy, respondió Elena con una paciencia asombrosa. Entonces, ¿por qué ha desaparecido todo el dinero? No me digas que nos han estafado o nos han hackeado. Dios mío, Elena, tiene que ser eso. Tenemos que llamar a la policía ahora mismo. Todos nuestros activos. Mis activos están bien, lo interrumpió Elena de nuevo. Su voz seguía siendo tranquila.
pero esta vez con un matiz frío y cortante. Parece que el problema es solo con tu acceso. Javier dejó de pasearse. Esa última frase finalmente atravesó la niebla de su ira. El problema es solo con tu acceso. Eso ya no sonaba a accidente. Sonaba a intención. Miró a su esposa. La miró de verdad por primera vez esa noche. La mujer sentada frente a él no era la Elena Vargas que él conocía. No había suavidad ni resignación. Había algo extraño en sus ojos, algo duro como el acero. Un presentimiento terrible le recorrió la espalda. Se sintió como una presa que acaba de darse cuenta de que ha caído en una trampa. ¿Qué? ¿Qué quieres decir?, preguntó, su voz ahora despojada de toda arrogancia, con un ligero temblor. Elena dejó la taza de té. Lo miró directamente a los ojos. Una mirada tan penetrante que Javier se sintió desnudo. El silencio llenó la habitación. Solo el tic-tac del reloj de pie parecía cada vez más fuerte, contando los últimos momentos de la vida que Javier conocía. Javier tragó saliva. Su garganta se sentía seca. Ya no gritaba. Se acercó, parándose frente a Elena, que seguía sentada. Era una postura incómoda, tener que inclinarse ligeramente para mirar a su esposa. Elena susurró, su voz ahora suplicante. «Dime qué está pasando». Su tormenta interior se había calmado, reemplazada por un miedo frío y denso. Miró el rostro de su esposa, el rostro que hasta ahora había sido su garantía de seguridad y lujo, y por primera vez se dio cuenta de que no la conocía en absoluto. «¿Qué has hecho?», preguntó de nuevo. La frase, que había sido una acusación, ahora era una pregunta desesperada. Al escuchar esa pregunta desesperada, algo finalmente se movió dentro de Elena. La máscara de calma que había llevado durante días no se resquebrajó, fue deliberadamente desechada. Su rostro inexpresivo se transformó lentamente en una sonrisa que no llegaba a sus ojos, una sonrisa fría, autoritaria, con un toque de decepción. La sonrisa de una diosa dictando sentencia a un mortal que la había ofendido. «¿Qué he hecho?», repitió en voz baja. «Simplemente he recuperado lo que es mío». Javier la miró confundido. «¿Tuyo?». «Elena, construimos todo esto juntos». Elena soltó una pequeña risa, seca y sin humor. «No te engañes a ti mismo, Javier. Ni siquiera ahora. Tú no construiste nada. Fuiste un invitado al que permití quedarse en mi castillo, al que permití llevar la ropa de mi rey, al que permití jugar con mis juguetes». Cada palabra era una bofetada. Javier retrocedió un paso, como si realmente lo hubieran golpeado. «¿Qué? ¿De qué estás hablando?». Elena no respondió. Extendió la mano hacia la mesa de al lado, no para coger su taza de té, sino un grueso sobremarrón que había estado allí, invisible en la penumbra. Lo dejó caer sobre la mesa de café entre ellos y lo abrió. «Querías una explicación, ¿verdad? Bien, empecemos». Hablaba con el tono de una directora ejecutiva presidiendo una reunión de la junta. Sacó la primera hoja. Era una fotografía grande y brillante. Una foto de Valeria, apoyada arrogantemente en el Porsche rojo, con una sonrisa de triunfo. La foto, tomada desde un ángulo que Valeria no había notado, capturaba perfectamente la esencia de su arrogancia. El rostro de Javier palideció al instante. Reconoció a la mujer. Reconoció el coche. Abrió la boca para hablar, para buscar una negación, una excusa, pero no salió ningún sonido. Elena no esperó. Colocó la siguiente hoja encima de la foto. Era una copia de un extracto bancario. Había resaltado varias transacciones con un marcador amarillo. «Estos son los 400.000 euros transferidos de mi cuenta a la tuya. Y justo debajo, el pago de la entrada de este coche al concesionario desde tu cuenta. Un coche que le compraste con mi dinero. Y que ella me mostró con orgullo, diciéndome que valía mucho más que la aburrida y vieja esposa que tienes en casa». Elena repitió las palabras de Valeria en un tono monótono y sin emociones, lo que las hizo 1000 veces más hirientes. Javier jadeó. Nunca imaginó que Valeria sería tan estúpida. Elena continuó, colocando las pruebas una por una sobre la mesa, apilándolas como las cartas de un juego que ya había ganado. «Esto», dijo, dejando caer una serie de facturas de tarjeta de crédito, «es la prueba de tu estancia en una villa romántica en Ibiza, con las fechas exactas en que se suponía que estabas en una conferencia en Barcelona. Completo con una factura de un spa para parejas. Este recibo de una boutique de joyería es por los pendientes de diamantes que probablemente lleva ahora mismo. Y este otro fajo de facturas, bolsos de diseño, cenas caras, innumerables regalos, todo justificado como gastos de representación o entretenimiento. No solo me engañaste, Javier, cometiste corrupción dentro de tu propio hogar. Malversaste fondos de tu principal fuente de financiación,
Javier miró atónito la pila de papeles sobre la mesa. Era toda su vida de mentiras, presentada de forma ordenada y documentada. No había lugar para la negación, ni espacio para excusas. Lo habían pillado de una manera tan flagrante, tan humillante. Se derrumbó. Sus rodillas cedieron y cayó al suelo sobre la gruesa alfombra frente a Elena. Su imagen de hombre exitoso y poderoso se había hecho añicos en cuestión de minutos. Elena, balbuceó buscando palabras. Puedo explicarlo. Lo siento. Cometí un error. Por favor. Perdóname. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas. Las lágrimas de un hombre que no lamentaba sus acciones, sino el haber sido descubierto. Elena lo miró desde su silla. Su posición era ahora más elevada, mirando al hombre arrodillado a sus pies. No sentía compasión ni piedad, solo alivio. Es demasiado tarde para pedir perdón, dijo Elena en voz baja. Tu juego ha terminado. Sacó el último documento del sobre, el más grueso, grapado. Lo deslizó sobre la mesa hasta que se detuvo justo delante de Javier, que estaba arrodillado en el suelo. ¿Qué es esto?, susurró Javier, con los ojos llorosos fijos en la portada del documento. La demanda de divorcio, respondió Elena. Mi abogada la presentó esta mañana. Con todas estas pruebas, el proceso será muy rápido. No obtendrás nada. Nuestro acuerdo prenupcial es muy claro. Javier miró el documento y luego de nuevo a Elena, con la desesperación total ahora grabada en su rostro. No, Elena, por favor, no hagas esto. Te quiero. La dejaré, te lo prometo. Podemos empezar de nuevo. Piensa en nuestros 5 años juntos. 5 años que yo pagué, replicó Elena bruscamente. ¿Y amor? No me hagas reír. Tú no me amabas. Amabas mi dinero, las comodidades que te proporcionaba, el estatus que obtenías al estar a mi lado. Y ahora todo eso se va a acabar. Elena finalmente se levantó de la silla, caminó hacia la puerta de la sala familiar. Sus movimientos eran elegantes y decididos. Sal de mi casa esta noche. Su voz resonó en la habitación silenciosa. Todos tus privilegios han sido revocados. Ese deportivo será recogido por el concesionario mañana por la mañana, ya que no pagaré las cuotas. Tu ropa cara, tus relojes, todo en esta casa es mío. Puedes llevarte la ropa que llevas puesta. Se detuvo en el umbral, mirando a Javier por última vez. Él seguía arrodillado en el suelo, sollozando en medio de la pila de pruebas de su traición. Entraste en mi vida sin nada, repitió Elena una frase que había ensayado en su mente, y te irás de la misma manera. Dicho esto, se dio la vuelta y se fue, dejando a Javier solo en medio de las ruinas de su vida. La última sonrisa de una esposa había sido entregada, y con ella, la puerta se había cerrado para siempre. El sonido de los pasos de Elena alejándose sobre el suelo de mármol fue el más ensordecedor que Javier había escuchado jamás. Cada paso era como un martillo gigante, destrozando lo que quedaba de su mundo. Permaneció arrodillado en el suelo, rodeado por la evidencia impresa de su propia estupidez. El aire en la habitación se sentía pesado, presionando su pecho, haciendo difícil respirar. El silencio que Elena dejó atrás era más aterrador que cualquier grito. Por un momento no se movió. Su cerebro se negaba a procesar la realidad. Esto tenía que ser una pesadilla. Pronto se despertaría en su cómoda cama, con Elena a su lado, y todo esto sería una fantasía creada por su conciencia culpable. Apretó los ojos con fuerza, deseando que todo volviera a la normalidad cuando los abriera. Pero cuando los abrió, la pila de papeles seguía allí. La demanda de divorcio seguía mirándolo con sus frías letras negras. La fase de negación se rompió, reemplazada por una ola de pánico abrumador. Tenía que hacer algo. No podía dejar que esto sucediera. No podía perderlo todo. Con un movimiento de pánico, se puso de pie. Sus piernas se sentían como gelatina. Salió corriendo de la sala familiar, sus ojos buscando frenéticamente a Elena. La vio al pie de la gran escalera de caracol, con una mano en la barandilla, a punto de subir. «Elena, espera», gritó, su voz ronca por el llanto y la desesperación. Elena se detuvo, pero no se dio la vuelta. Su espalda, recta y orgullosa, parecía un muro impenetrable. Javier corrió hacia ella y la agarró del brazo. Su toque se sintió incorrecto, como tocar una estatua de hielo. «Por favor, no hagas esto. Hablemos. Haré lo que sea». Elena finalmente se giró, pero su mirada no se dirigió a su rostro. Miró la mano de Javier que la sujetaba del brazo con una expresión de asco. Lentamente, como si le hubiera dado una descarga eléctrica, Javier la soltó.
No hay nada más que hablar, Javier, dijo Elena, su voz sin el más mínimo temblor. Todo está dicho. Pero te quiero, intentó Javier, su última arma. Las palabras que siempre habían logrado derretirla. Sé que cometí un error, uno muy grande, pero eso no significa que no te quiera. Ella no es nada, solo fue una distracción. Tú eres mi mundo, Elena. La manipulación que antes había sido tan efectiva ahora sonaba hueca y patética. Elena ni siquiera parpadeó. Si yo fuera tu mundo, no lo habrías destrozado, lo habrías protegido. No destrozaste mi mundo, Javier. Simplemente intentaste robar su contenido. Y ahora tu tiempo se ha acabado. Se dio la vuelta de nuevo y comenzó a subir las escaleras. Un escalón a la vez, con un paso tranquilo y firme. La desesperación hizo que Javier perdiera la razón. No podía aceptar la derrota. «No me voy», gritó, su voz rebotando en las altas paredes del vestíbulo. «Esta también es mi casa. Soy tu marido». En lo alto de las escaleras, Elena se detuvo y lo miró. Sus posiciones ahora estaban completamente invertidas. Ella era la reina en el balcón de su palacio, mirándolo desde arriba. «Ya no eres mi marido, y esta nunca fue tu casa. Ahora, vete con la poca dignidad que te queda, o haré que te vayas sin ella». La amenaza hizo que la sangre de Javier hirviera. «No puedes echarme». Elena no respondió. Simplemente sacó su teléfono, pulsó un número de marcación rápida y se lo llevó a la oreja. «Jefe de seguridad, por favor, venga al vestíbulo ahora mismo. Tengo un invitado que se niega a irse a casa». Menos de un minuto después, dos hombres corpulentos y de rostro severo, vestidos con uniformes de seguridad, entraron por una puerta lateral. Eran el jefe de seguridad y su subordinado, los mismos hombres que siempre habían saludado a Javier con respeto, le habían abierto la puerta y lo habían llamado señor. Se detuvieron frente a Javier, en posición de alerta. El más veterano, el jefe de seguridad, miró a Javier con una expresión de disculpa pero firme. «Lo siento, señor Moreno. La señora ha pedido que abandone la propiedad». Esta visión fue la cúspide de la humillación. Ser escoltado fuera de su propia casa por sus propios empleados. El rostro de Javier se puso rojo de rabia y vergüenza. «No pueden tocarme. Yo pago sus sueldos». «Nuestro sueldo lo paga la señora Vargas, señor», respondió el jefe de seguridad con calma. «Por favor, no haga esto más difícil». Javier miró a los dos guardias, y luego a Elena, que seguía observando desde lo alto de las escaleras, como una directora asegurándose de que la escena final se desarrollara según el guión. Se dio cuenta de que había perdido. La resistencia física solo añadiría más a su lista de humillaciones. Completamente derrotado, con los hombros caídos, se dio la vuelta. Pasó junto a los dos hombres uniformados y caminó hacia la puerta principal, que todavía estaba abierta. Cada paso se sentía como si llevara una tonelada de peso. No se atrevió a mirar atrás. No quería ver la sonrisa de triunfo que imaginaba en el rostro de Elena, aunque sospechaba que quizás no habría ninguna sonrisa, solo vacío. Cuando cruzó el umbral hacia el aire frío de la noche, escuchó una voz detrás de él. «Un momento», dijo Elena desde lo alto de las escaleras. Una estúpida chispa de esperanza se encendió brevemente en el corazón de Javier. ¿Habrá cambiado de opinión? Se detuvo y se giró lentamente. Elena no lo miraba a él. Miraba su mano. «Deje las llaves del coche en la consola junto a la puerta. Ese coche no es suyo». La esperanza se extinguió tan rápido como había llegado. La humillación final. Sin decir una palabra, se buscó en los bolsillos y sacó las llaves con el logo de Porsche, el símbolo de su gloria apenas unas horas antes. Volvió a entrar, las dejó caer con un pequeño chasquido sobre la mesa de la consola de mármol y salió de nuevo sin mirar a nadie. En cuanto estuvo fuera, la pesada puerta de teca se cerró tras él con un clic firme y final. El sonido de la llave girando en la cerradura desde el interior fue tan claro que selló su destino. Se quedó solo en el oscuro camino de entrada. Detrás de él, un palacio lleno de luz y calor. Delante de él, oscuridad e incertidumbre. Miró el Deportivo rojo, que ahora parecía un monumento a su estupidez. Ni siquiera podía irse en él. Se buscó en los bolsillos. Solo su cartera, llena de tarjetas inútiles, y su teléfono. Abrió la aplicación de taxis, solo para darse cuenta con horror de que el saldo de su monedero digital también era cero. No tenía nada. Absolutamente nada. Se derrumbó en el frío adoquinado, frente a las puertas de la casa a la que nunca más podría entrar. Sus sollozos ahogados se perdieron en el silencio de la noche. La puerta estaba cerrada, y detrás de ella, sus 5 años de vida gloriosa se habían ido para siempre. Pasó un año, las estaciones cambiaron, y también las vidas. Para Elena, ese año fue un proceso de desintoxicación y reconstrucción.
El divorcio fue rápido y eficiente, como Clara había prometido. Con la abrumadora evidencia, Javier no tuvo ninguna posibilidad de luchar. Desapareció de la vida de Elena tan rápido como había entrado, dejando solo una marca que se desvanecía lentamente. Elena se sumergió de nuevo en su trabajo con una energía renovada. Sin la carga emocional y el teatro agotador, su mente estaba más aguda, sus decisiones más audaces. Grupo Solara lanzó 2 nuevos proyectos hoteleros de lujo y adquirió una empresa inmobiliaria rival. Bajo su liderazgo exclusivo, su imperio empresarial brillaba más que nunca. Pero el mayor cambio no estaba en los balances financieros, sino en ella misma. El espacio vacío en su cama ahora se sentía como espacio para respirar. El silencio en su casa ya no era un signo de soledad, sino de paz. Redescubrió viejos pasatiempos, la pintura, la equitación y los viajes en solitario con solo una mochila. Sus sonrisas eran más frecuentes ahora, genuinas y ya no ensombrecidas por la duda. Una soleada tarde de domingo, Elena estaba sentada con Clara en una moderna cafetería con terraza en el centro de la ciudad. Disfrutaban de un café y un pastel, observando las bulliciosas calles de abajo. Una suave brisa jugaba con el pelo de Elena, ahora más largo. «Hacía mucho que no te veía tan feliz, Elena», dijo Clara sonriendo sinceramente a su amiga. «Siento como si acabara de salir de una prisión que yo misma construí», respondió Elena, con la mirada perdida en la distancia. «Curiosamente, ya ni siquiera lo odio. No siento nada. Fue solo una lección de negocios muy cara». Clara rió. «Una lección que te ha hecho ganar miles de millones, querrás decir». Y ambas rieron juntas. Fue entonces, en medio de su risa, cuando la atención de Elena se desvió hacia una pequeña conmoción en el cruce de abajo. Un viejo coche verde, de un modelo que había sido popular hacía unos 20 años, se había parado en medio de la carretera. Un denso humo blanco salía del capó, creando una escena patética y cómica. Los conductores detrás comenzaron a tocar el claxon incesantemente. De la puerta del conductor del viejo coche salió un hombre. Llevaba una camiseta descolorida y unos vaqueros con un pequeño roto en la rodilla. Su pelo estaba un poco largo y despeinado, y su rostro parecía cansado bajo el sol de la tarde. Abrió el capó con un movimiento brusco, solo para retroceder de un salto cuando una bocanada de vapor caliente le dio en la cara. Elena entrecerró los ojos. Había algo familiar en la postura de ese hombre. En ese momento, la puerta del copiloto se abrió de golpe. Una mujer salió gritando. Llevaba un vestido demasiado ajustado para el calor y demasiado maquillaje. Señaló con el dedo al conductor, furiosa. Sus movimientos estaban llenos de drama. Los ojos de Clara se abrieron de par en par al seguir la mirada de Elena. «Espera un momento. ¿Ese es?» Elena asintió en silencio, sin apartar la vista de la escena de abajo. El hombre era Javier, y la mujer era Valeria. Parecían tan diferentes. El aura de lujo y arrogancia que antes los rodeaba había desaparecido por completo, reemplazada por un aire de desesperación e irritación. Javier ya no parecía un joven ejecutivo carismático, parecía un hombre de mediana edad derrotado por la vida. Valeria ya no parecía una amante de la alta sociedad. Parecía una mujer malhumorada atrapada en la mala suerte. «Te dije que arreglaras este coche, pero nunca me escuchas». La voz aguda de Valeria llegó débilmente hasta la azotea. «Ahora mira, vamos a llegar tarde. ¡Qué vergüenza!». «Cállate», replicó Javier, su voz sonaba cansada. «¿Crees que tengo dinero para arreglarlo? Apenas nos llega para el alquiler y para comprarte tu nuevo bolso». Su pelea callejera, en medio del humo y las bocinas, era un espectáculo tragicómico. El símbolo de su caída, exhibido para que todo el mundo lo viera, el Deportivo Rojo, se había convertido en un trasto humeante. El lujoso apartamento se había convertido en un pequeño piso de alquiler. El amor basado en lo material se había desmoronado cuando lo material desapareció. Al ver esa escena, al ver a las 2 personas que una vez le habían causado tanto dolor ahora hiriéndose mutuamente por asuntos triviales, Elena no pudo evitarlo. Una pequeña risa se escapó de sus labios. La risa creció, se hizo más fuerte, más libre, hasta que finalmente estalló en una carcajada. Se tapó la boca, tratando de contenerla, pero las lágrimas de diversión comenzaron a asomar en sus ojos. No era una risa amarga, ni una risa de satisfacción por la venganza. Era pura y genuina. La risa que nace al darse cuenta de lo absurda que puede ser la vida. Se rió de la ironía del destino, se rió de la estupidez de ellos. Y se rió de la Elena del pasado que una vez había considerado a ese hombre como su mundo. Clara la observó por un momento, y luego una amplia sonrisa se extendió por su rostro, aliviada de ver a su amiga finalmente libre de toda la carga del pasado. Todavía con restos de risa, Elena levantó su taza de café a medio terminar. La levantó ligeramente hacia la escena de abajo, hacia Javier y Valeria, que seguían discutiendo acaloradamente.
un brindis silencioso. Por el karma, que a veces no llega en forma de tormenta y relámpagos, sino de la mejor de las comedias. Y luego se dio la vuelta, se bebió su café y comenzó a hablar con su amiga sobre el futuro. No necesitaba ver el final de ese espectáculo.